Taittiriya Upanishad afirma que la vida es un viaje de la ignorancia al conocimiento. Vivekananda dice que nacemos ignorantes de lo que somos y vivimos para comprender lo que realmente somos. En Taittiriya Upanishad se muestra el camino para salir de la ignorancia y alcanzar este conocimiento en 5 etapas o 5 envolturas o 5 conocimientos. Los artistas intentaron expresar gráficamente estas 5 etapas o envolturas de distintas maneras, pero en realidad ningún dibujo o pintura puede expresar lo que Taittiriya Upanishad pretende explicarnos, ya que son conceptos abstractos. Por ejemplo, si quiero representar gráficamente la educación primaria o elemental, puedo dibujar una escuela, pero esto sería inexacto. Debemos ver en los gráficos las diversas etapas o capas del conocimiento. Podemos decir que para convertirme en físico teórico, primero debemos aprender el alfabeto y los números, luego aprender álgebra, luego física, y para convertirme en físico teórico debo usar el intelecto, y recién así podré entender, tal vez, las leyes que gobiernan el universo. Las etapas o envolturas que en este Upanishad son llamadas koshas nos muestran un camino similar para llegar a conocer el Supremo. No podemos cambiar el orden de las 5 etapas o saltar una de ellas, sino que cada una lleva al siguiente paso, pero a su vez cada etapa también permite seguir otros caminos, o también equivocarnos o abandonar la búsqueda. Así que el término de profundizar en el conocimiento puede verse como una concentración de la atención en ciertas materias, pero también como una expansión de la capacidad para comprender el mundo visible y el que no lo es. El Taittiriya Upanishad dice, el que conoce a la divinidad, conoce lo supremo. Y nos preguntamos, ¿dónde encontraremos a la divinidad para conocerla? Esas etapas deben entenderse como los pasos necesarios para aprender el conocimiento inferido o lo que se puede deducir a partir de lo que no es visible. En los rituales de un matrimonio hinduista, el novio debe ser capaz de mostrarle a su novia la estrella doble Vashishta y Arundhati, que viajan juntas por el espacio. Intentar ver la estrella Arundhati muestra la etapa para deducir lo que es casi imperceptible a partir de lo percibido. Cuando queremos señalar esta estrella decimos mira el árbol, mira la rama larga en el centro con forma de Y o Y, sube recto la mirada y verás una estrella brillante, y luego a la derecha verás otra estrella que no es perfectamente redonda, parece tener un pequeño bulto y es casi imperceptible. Bien, esa que ves como una estrella débil es Arundhati, la esposa de Vashishta. Son 2 estrellas, pero a simple vista lucen como una. Viendo lo que les rodea podemos reconocer dónde está Arundhati. Así que este es el secreto de las 5 etapas. Son 4 etapas que pueden ser experimentadas y la quinta debe ser entendida como la conclusión de las etapas anteriores. No se puede invertir el orden o saltar una etapa porque me pierdo. Veamos otro ejemplo sobre este conocimiento. Este Upanishad afirma, Brahman reside en la cavidad. ¿Pero dónde encontramos esta cavidad? Este Upanishad no dice dónde vamos a encontrar a la divinidad, ¿o sí lo dice? Si el objetivo o meta del conocimiento es ver o sentir la presencia de Dios, entonces, ¿dónde buscaremos? Brahman reside en el sagrado espacio de la caverna, dice el Taittiriya Upanishad. Adi Shankara dice, mediante el intelecto y las 5 cavidades entrelazadas, las 5 capas de la personalidad humana, Dios puede ser visto. En su Brahma Sutra, Adi Shankara nos guía en este camino del conocimiento comenzando por saber quién soy yo, y dice, yo veo y siento el cuerpo, pero yo soy el que conoce el cuerpo. No es el cuerpo el que me conoce a mí. Yo miro a mi mano, pero yo no siento que la mano me mira. Yo siento el cuerpo no me siente a mí. El cuerpo es la escena observada, yo no soy el observado, yo soy el que observa, el que siente. Acabamos de descubrir la entrada a la cavidad Annamaya Kosha. La funda del alimento es ahora iluminada por el conocimiento. El Vedanta dice, el yo verdadero no es el cuerpo de alimento. Así que vamos a profundizar. Hay que buscar algo más interior que el cuerpo, lo que permea por dentro del cuerpo. La fuerza de vida, Pranamaya Kosha. El cuerpo se mantiene debido a la energía que introduce la respiración, el pranayama. Prana es respiración y ayama es controlar. Se es saludable no por el cuerpo sino por la respiración. A veces tengo más energía, otras veces menos. Me siento enfermo y luego me siento bien. Pranayama, la forma en que controlamos la respiración, está siempre cambiando todos los días. ¿Yo soy el pranayama? Yo no puedo ser el campo de la respiración pranamaya kosa, porque cada una de nuestras células también respira,
y yo nunca he tenido tiempo de pensarlo siquiera. Si yo soy el que siente el efecto del prana, entonces yo no puedo ser el prana. Prana es lo conocido y yo soy el que conoce. Entonces deberíamos excavar más profundamente y buscar la próxima cavidad. Algo más profundo que está dentro de esta fuerza de la vida, la mente. ¿Pero será que la mente soy yo? Todos los días la mente produce miles de pensamientos. Muchos de estos pensamientos son deseos. ¿De dónde han salido tantos deseos diferentes? ¿Soy yo todos esos deseos o son deseos de mi personalidad? Yo puedo decir que soy diferente a los demás porque tengo mis gustos, mis propias ideas, mis recuerdos, mis pensamientos y todo lo que llamo mi personalidad. Y eso creo que soy yo. Yo me conozco, sé cuando estoy feliz, sé cuando estoy triste, conozco mi personalidad. Personalidad es máscara, es la manera en que los demás me ven o que yo quiero que me vean, pero yo no soy la máscara, sino el que sostiene la máscara. Si yo soy el que tiene la experiencia del pensamiento individual, entonces la mente es el objeto observado y yo soy el que percibe a la mente, a mano maya kosha. Entonces yo no soy la mente, sino algo más profundo. Vijnana Maya Kosa, el campo hecho de intelecto. Si estás tratando de entender este video, es Vijnana lo que estás utilizando, algo que ocupa el intelecto llamado Buddhi. Cuando digo yo no entiendo o yo entiendo, ambas son Vijnana Maya Kosha. ¿Pero acaso no soy yo el mismo yo que dice entiendo o no entiendo? Entonces, yo no soy el intelecto, ya que este es observable y es un objeto que cambia. Y yo soy el testigo que entiende que tengo un intelecto. Por lo tanto, yo no soy el intelecto. ¿Hay algo más profundo que el intelecto? Sí, hay un lugar donde cada noche entramos y que parece estar más allá de nuestro intelecto. En el sueño profundo yo no recuerdo el cuerpo y no tengo sueños. Tampoco hay personalidad ni identidad durante el sueño profundo. Sin embargo, tengo la experiencia de dormir sin sueños. ¿Cómo lo sé? Reconozco que he dormido durante un tiempo, pero no sé cuánto. Durante el sueño profundo, yo no recuerdo ninguna actividad del intelecto. Ananda Maya Kosha es el estado donde la conciencia está iluminada, el campo de ecuanimidad, imperturbable y más allá de los pensamientos. Y esto está muy cerca de Atman, el alma individual. Así que podemos decir que Ananda Maya Kosha es la experiencia de la imperturbable paz. Pero ¿quién ha tenido esa experiencia de imperturbable paz? Si yo me hago esta pregunta, entonces yo debo ser algo más profundo todavía que la experiencia de la imperturbable paz. Pero ¿qué tan profundo podemos llegar siguiendo estas instrucciones del Taittiriya Upanishad? Eso lo veremos en un par de minutos. Ahora vamos a asegurarnos de haber entendido de qué estamos hablando cuando se habla de cómo utilizamos estas 5 koshas en la práctica. Comenzaremos con un ejercicio solamente para conocer lo importante que es el conocimiento no visto, aquel que podemos deducir de lo que vemos. Esta es la primera envoltura, aquí la segunda, aquí está la tercera, aquí la cuarta y aquí la quinta. Si no lo vieron es porque para verlo se debe tener la experiencia directa. No es verlo, sino sentirlo. La experiencia tiene que ser directa. Busquen una taza con agua y repitan estos movimientos. Tomamos un sorbo y volvemos a dejar la taza. Entonces, prepárense para conocer lo que estuvo frente a sus sentidos, frente a su mente e intelecto, pero no le prestamos suficiente atención. Nos relajamos y pensamos, tengo deseos de tomar un sorbo de agua. Abrimos y cerramos los dedos, sentimos cómo al apretar los dedos contra la palma de la mano se puede percibir la piel, los músculos y los huesos. Acabamos de lograr percibir Anamaya Kosha. Ana es comida, Maya es hecho de y Kosha es envoltura, como si fuera una funda, la funda o cavidad hecha de comida. Y ahora vamos por el segundo campo. Volvemos a abrir y cerrar la mano. Esta vez cerramos los ojos para sentir la energía que se mueve en los músculos al apretar los dedos contra la palma. Cuando dejamos la mano en reposo, hay energía en ella, pero al abrir y cerrar la mano, estamos experimentando la energía multiplicada cientos de veces. Sentimos la energía llegando a la mano a través del brazo. Este es el campo de la fuerza vital que circula por todo el organismo en forma de respiración de varios tipos. Nos quedamos con la experiencia de percibir solamente la energía que llega y se utiliza en este movimiento. Esta es la experiencia de Pranamaya Kosha, la funda de la energía, la segunda envoltura que antes no le habíamos prestado suficiente atención. Pero nuestra intención es tomar un sorbo de agua, así que ahora levantamos la taza. Tome la taza y deténgase.
Usted solo ha pensado en tomar la taza, pero los dedos se han movido sin su voluntad. Ellos se han distribuido de la mejor manera y han presionado sin que yo tenga que hacer cálculos de cuánto pesa una taza con agua y cuánta fuerza debo aplicar para levantarla. ¿Quién entonces calculó la fuerza y distribuyó los dedos de manera que no se caiga la taza? Esta es la experiencia de Mano Maya Koya, la funda hecha de la mente, pensamientos que yo no domino, pero que aparecen cuando los necesito. Ahora tome un sorbo de agua. No se preocupe, los labios se abrirán en el momento justo y se moverán sin dejar que el agua se derrame. Deje que su mente se encargue. Si intenta dirigir el movimiento de los labios o la lengua, el agua se derramará. Entonces, ¿qué estamos experimentando aquí? Estamos experimentando Abhignana Maya Koya, la funda del intelecto. Aquí aprendemos que basta con que el intelecto decida beber para que el sistema muscular, el circulatorio y el sistema nervioso trabajen en conjunto para realizar la tarea. Yo no necesito pensar de qué manera utilizar los músculos, los tendones y las articulaciones. Nunca sincronicé los movimientos necesarios de manos y labios, pero sí hice algo, ordenar el momento de hacerlo. Entonces puedo decir que ahora percibo el poder de Vijnana Koya sobre el cuerpo. Bien, tomo el sorbo de agua y ¿qué observo ahora? Observo que mi pensamiento reposa, porque el deseo de voy a beber un sorbo de agua ya se ha cumplido. Este reposo de la mente es llamado la funda de la dicha. Sí, esta es Ananda Maya Koya, la envoltura hecha de dicha, de reposo, de ecuanimidad, la cavidad donde la idea de estar completo y libre de deseos puede ser experimentada. Ahora entendemos cómo sería sentirse completo, sin deseos, al menos solo por ahora, hasta que surja el próximo deseo. Pero el Taittiriya Upanishad nos prometió que este conocimiento iba a llegar hasta realizar lo que es nuestro ser real e incluso hasta ver a Dios mismo. Y este ejercicio sirve apenas para conocer los nombres de las etapas del conocimiento. Taittiriya Upanishad dice, no eres ninguna de estas 5 koyas. Todas ellas son objetos que podemos imaginar y describir. ¿Quién soy yo entonces? El Upanishad en ese momento se calla. ¿Quién es aquel que tiene la experiencia de ver y sentir que no es ninguno de los 5 campos o koyas? Todos estos campos son objetos de conocimiento, deben ser conocidos por alguien, pero el que conoce no es un objeto de conocimiento. Entonces, él debe ser el conocimiento. No puede ser encontrado o buscado porque él es el que busca y él es el que encuentra. ¿Cómo puede ser esto posible? El campo del conocimiento donde se mueve la conciencia es completo. El conocedor comprende todo lo que conozco y lo que aún no conozco. ¿Dónde entonces está el conocedor? ¿En cuál lista? Atman no es ni lo conocido ni lo desconocido. Atman es el conocedor. Y si el conocedor es Atman, entonces no puede cambiar. No se le puede agregar ni quitar conocimiento, porque es el conocedor de ambas listas. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se hace una bebida dulce? Solamente le agregamos azúcar, revolvemos y listo. Hay muchas cosas en la lista por conocer. ¿Cómo se transforman en conocidas? Se le agrega conciencia. A todo lo que le agregamos conciencia se convierte en algo conocido. Ahora preguntamos, ¿cómo se volvió dulce el azúcar? ¿Hubo alguien que agregó azúcar al azúcar? No, porque la cualidad inherente al azúcar es ser dulce, cualidad que presta a otros objetos. Así que tú no tienes que ser consciente de la conciencia. No se puede iluminar a la conciencia, así como no se puede mirar la vista ni saborear la lengua. La conciencia es autoluminosa. La conciencia no puede ser un objeto de conciencia. No se puede conocer a la conciencia. Como el azúcar, que es revelada en el dulzor, la conciencia es revelada en cada acto de conocer. La vista existe porque es revelada en cada cosa vista. No es necesario ver la vista. Nadie puede decir yo no tengo lengua. El acto de hablar significa que tiene lengua. No necesito ver la lengua. La lengua ha sido revelada en ese acto. Adi Shankara dice, no se puede buscar al ser. El ser es el que busca. No se puede negar al ser. El ser está presente en la acción de negar. El último error es decir, no existo, porque hablar es prueba de existencia. Cuando se dice que Atman no es un objeto, no significa que no exista. Atman es algo ni conocido ni por conocer. Cuando uno entiende que yo soy el conocedor, no necesita conocer a ese conocedor.
Y el Taittiriya Upanishad afirma: las 5 cavernas han surgido de la conciencia. Así comprendemos que la muerte está en las células, no en el que conoce. La enfermedad y la vejez están en la fuerza vital. Los deseos, la felicidad y el temor están en la mente. La ignorancia y el conocimiento están en el intelecto. Pero tú no eres ninguno de estos, porque cada cueva excavada se llena de aire, de espacio, y el espacio es inmortal, es el espacio de la realidad eterna. Y una vez completamos el viaje de conocer, ¿cuál es el conocimiento inferido? Cuando alcanzas el 5º estado, recién puedes comprender que tú eres solamente la acción de conocer, la acción de hacer visible lo que no es visible, la luz que todo ilumina. El Taittiriya Upanishad no explica lo que hay más allá. Solo esta etapa es final, donde no hay visión, donde no hay tiempo ni espacio. No habrá vidente viendo y un objeto para ver. Lo que existe entonces es solo el ojo infinito. Se imaginaban atados y se comportaban como si lo estuvieran. ¿Cómo se puede escapar de la idea de ser prisioneros? Tan pronto desaparezca la ignorancia, en ese mismo instante se habrán liberado y conocerán su verdadera realidad. Quedarán libres de la esclavitud de las 5 envolturas.